Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tener nuestro penúltimo mensaje del Evangelio de Juan, si es que Dios lo permite. La vez pasada nos enfocamos únicamente en los versículos del 15 al 17 y nos enfocamos en la restauración y recomisión de Pedro. El día de hoy vamos nuevamente a repasar estos versículos, pero ahora con un enfoque que abarca la plática completa de Jesús con Pedro hasta el versículo 23. Estamos en el capítulo 21 y aquí entonces veremos en estos versículos 15 y 17 que Pedro es restaurado y recomisionado al ministerio por Cristo. Después en el versículo 18 y 19a vamos a ver que Pedro recibe la predicción de su muerte y también el mandamiento del Señor ahí al final del versículo 19 diciéndole sígueme. Y también luego nuevamente repite este mandamiento hacia el final del versículo 22. Sígueme tú. Así que a través de estos versículos vamos a observar tres marcas de una vida restaurada por Cristo. Y es por eso que ven el título del mensaje es precisamente ese. Tres marcas de una vida restaurada por Cristo. Y estas marcas que veremos son las que deben caracterizarle a usted y a mí también si es que decimos ser discípulos de Cristo. Y recuerde que si usted dice ser creyente, usted debe ser también un seguidor de Cristo. Todo creyente es un seguidor de Cristo. Amén. Entonces vamos a dar paso a esta lectura congregacional de capítulo 21 versículos 15 al 23. Lo tiene ahí, si quiere ponerse por favor de pie. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, versículo 20, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Se quiere tomar su asiento, por favor? Ahora vamos a recordar rápidamente el escenario donde transcurre esta conversación de Jesús con Pedro. Para aquellos que quizá no recuerdan o no hayan estado en el mensaje anterior, estamos ya ante la tercera aparición de Jesús delante de sus discípulos. Recuerde que el Señor ya había aparecido anteriormente a María Magdalena. Ella fue la primera a quien el Señor apareció. Después apareció a las mujeres que habían ido al sepulcro ese primer domingo de resurrección. Apareció también a 2 discípulos en el camino a Emaús. También apareció a Pedro solo. Y luego tuvo 2 apariciones con sus discípulos. Una sin Tomás
y la otra con Tomás presente. Y entonces esta es la tercera vez que el Señor se manifestaba ante un grupo de sus discípulos, y en este caso eran solamente 7 discípulos. Los discípulos, ¿dónde estaban? Estaban en Galilea por la instrucción del Señor. Y mientras que esperaban a que el Señor apareciera ante ellos, Pedro decide ir a pescar, pero no solamente como un hobby, sino que la intención era retomar su oficio de pescador, y los demás discípulos dijeron: vamos contigo. Trataron entonces de pescar toda la noche, pero nada de nada, no tuvieron éxito. Pero al amanecer experimentaron un encuentro asombroso con el Señor. Fueron testigos de una pesca milagrosa y disfrutaron de un desayuno que el Señor mismo les había preparado a la orilla del mar de Galilea. ¿Recuerda cuál fue el desayuno en esta mañana? Pescado a las brasas, ¿no? Y pan. Y el Señor entonces les dio lecciones muy importantes a través de esta experiencia, que ya vimos en los versículos anteriores, así que no voy a ahondar en eso. Así pues, los discípulos, durante el desayuno con el Señor, fueron testigos de la gran humildad de nuestro Señor, y ha resucitado. ¿Cómo va a cambiar eso nuestra relación? Pues realmente no cambió más que en el aspecto físico, porque ellos debían aprender que el Señor ya no estaría físicamente con ellos, pero su comunión con ellos aún sería real por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces también fueron testigos en esa mañana de su poder soberano. Fueron testigos de su gran bondad y misericordia. El Señor no empezó a recriminarles. El Señor atendió las necesidades de ellos. Ahora nos encontramos ya en el versículo 15 de este capítulo 21. Los discípulos habían terminado ya de comer. Y usted conoce ese dicho que dice: barriga llena, corazón contento. Pero Juan ahora entonces hace un acercamiento, por así decir, enfoca la cámara hacia Jesús y Pedro y le sube el volumen a su conversación, de la cual los otros discípulos fueron testigos. Ellos pudieron escuchar la conversación, y más bien era necesario que ellos escucharan estas palabras de Jesús y de Pedro, porque era necesario que se dieran cuenta de esa restauración que estaba ocurriendo en Pedro delante de ellos. Pedro había negado al Señor públicamente 3 veces, también delante de una fogata, y ahora está ahí en esa mañana delante del Señor, delante de esta fogata, para hacer una confesión también pública. Su restauración debía ser pública. Ahora, la forma que el Señor restauró a Pedro fue de una forma simple, pero profunda. Lo hizo a través básicamente de una serie de preguntas, que básicamente es la misma pregunta 3 veces. Era una pregunta que apuntaba hacia el corazón de Pedro. Y esta pregunta sigue apuntando también a nuestro corazón. ¿Cuál fue la pregunta? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y recuerde que estos puede referirse a los peces y a los instrumentos de pesca, o puede referirse a los discípulos. Y yo me inclino más a que se estaba refiriendo a los discípulos. Ahora, vea la respuesta de Pedro. Pedro no responde: sí, Señor, tú sabes que te amo más que todos estos. No, ya no hay comparación con respecto al amor de los otros discípulos. Ya no hay jactancia de tener un amor superior a los demás, como lo había hecho antes de negar al Señor. La respuesta de Pedro es simplemente: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Dónde estaba descansando su afirmación? En la omnisciencia de Cristo. Tú sabes. Ya no estaba descansando su confesión simplemente en su propia lealtad
o en una promesa vacía. Y hermanos, esto es realmente hermoso, porque así como Pedro y los discípulos también fallaron, usted y yo también fallamos, pecamos. Y normalmente cuando pecamos nos vemos frustrados con nuestro propio pecado. Y eso no significa que dejamos de amar al Señor. Él sabe que le amamos aún a pesar de nuestras fallas. Así que es un consuelo descansar en el conocimiento que Dios tiene de nuestro amor, en lugar de descansar en nuestras promesas fallidas de lealtad. Cuando pecamos, nuestro corazón se duele. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de quién es aquel a quien hemos fallado, a quien hemos ofendido, a nuestro amoroso Salvador. Así que corremos hacia Él, así como lo hizo Pedro. ¿Se acuerda cuando se bajó del bote, se echó al agua? En lugar de huir del Señor, Él corrió, bueno, no corrió, pero nadó o vadeó a través del agua para encontrarse con Cristo. Y así nosotros debemos hacer, arrepentidos, con la confianza de que el Señor nos ofrece su perdón y su promesa es que ha de limpiar nuestros corazones. Recuerda lo que dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La segunda vez, el Señor pregunta nuevamente en el versículo 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. La tercera vez que Jesús pregunta en el versículo 17, ¿cuál es la pregunta? De nuevo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esta vez Juan nos relata el sentir de Pedro diciendo que se entristeció. ¿Por qué? Porque el Señor insistió por tercera vez haciéndole la misma pregunta. ¿Me amas? A lo que Pedro respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Señor, ya una vez actué pensando que tú no sabías lo que había en mi corazón, lo que yo creía tener, que era un amor y valentía superior a los demás, era simplemente una gran jactancia. Tú lo sabías. Y aunque el Señor tú me afirmaste, diciendo, de cierto te digo que te iba a negar, yo no lo creía así. Pero sí, tú sabías de mi fragilidad, de la fragilidad de mi amor, de lo vacilante de mi lealtad. Tú sabías que el valor que yo pensaba tener no me alcanzaría para mantenerme firme. Tu predicción fue la que se cumplió. Pero a pesar de mi amargo fracaso, Señor, tú sabes que te amo, porque tú conoces mi corazón, porque tú lo sabes todo. Ahora yo pensando, por ejemplo, en mis hijos. Mis hijos continuamente me repiten, papi, te amo. Papi, te amo. Así, yo no sé, yo creo que lo escucho por lo menos, algunos lo expresan más, otros menos, pero por lo menos yo creo que lo escucho unas 5 o 6 veces diarios de sus labios. Papi, te amo, papi, te amo, papi, te amo. Y pero ¿qué pasa? Ellos me desobedecen también, ¿verdad? Ellos fallan. Yo les pido que hagan algo y desobedecen. Conocen su responsabilidad, pero fallan. Ahora, cuando ellos me dicen, papi, te amo, ¿cree usted que yo pongo en duda su amor? Por supuesto que no. Yo sé que ellos me aman. Ahora, mejor aún con Dios, porque Él conoce nuestros corazones. Y Él conoce que aún cuando somos débiles,
y podemos caer, ¿qué? Le amamos. Amén. La vez pasada yo les comentaba que personalmente creo que la fuerza de este pasaje no está en la distinción de los verbos griegos que Juan usa en las preguntas del Señor y las respuestas de Pedro. Recuerda el verbo griego agapao y fileo. Jesús no está tratando de indagar con qué clase de amor es que Pedro le ama, si Pedro en realidad tiene un amor ágape o fileo, o que el mismo Pedro reconociera cuál era la clase de amor que tenía hacia el Señor. No, así como ese ejemplo que le he dado, si mis hijos me dicen que me aman, yo no estoy investigando si ellos me amarán solamente como con un amor ágape o fileo. No, no. Yo simplemente tomo su afirmación. Ellos me aman y yo les amo a ellos. Siempre también les confirmo mi amor. Ahora entonces, el énfasis de estos versículos está más bien en la transformación en el corazón de Pedro. El amor de Pedro era real, no perfecto, pero real. ¿Dónde estaba arraigado? Estaba arraigado en la nueva filiación que había recibido del Señor. Recuerde, el Señor les había recibido como sus hermanos. ¿Recuerda el mensaje que mandó con María Magdalena? Ve y diles, subo a ¿quién? Mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y si usted realmente medita en esas palabras y se pone en los zapatos de los discípulos, escuchando esas palabras, la quijada se le haría así como se le caería. Ah, nos está llamando sus hermanos. Nos está diciendo que Dios también es nuestro Padre. Así que este amor está arraigado en esta filiación. Y vemos que el amor de Pedro estaba ya libre de jactancia, libre de pretensiones personales. Su amor se encontraba ahora en el lugar que Jesús quería, descansando en la omnisciencia de Jesús, no en sus propias demostraciones de lealtad. Así que Jesús sí sabía que Pedro le amaba, por lo que en 3 ocasiones aceptó su respuesta, dándole un mandamiento 3 veces. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Aquí básicamente las ovejas se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia. Y hermanos, aquí también podemos notar la forma que Jesús seguiría guiando, alimentando a los suyos. ¿Cómo? Por medio de un cuidado pastoral, por medio de hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros, como dice en 2 Timoteo 2:2. Ahora, escucha aquí el apunte de R.C. Sproul que hace en la Biblia de Estudio de la Reforma. Dice, a través de los profetas, Dios prometió que no solamente vendría como el verdadero pastor de su pueblo y para designar a David, es decir, el Mesías, para cuidar de su rebaño, sino también para darles muchos pastores secundarios que se inclinan ante la autoridad del renuevo justo, que es el gran pastor de las ovejas, el descendiente real de David, es decir, ¿quién? Cristo. Cristo es el gran pastor de las ovejas. Ahora, vea el pasaje al que hace referencia, se los voy a mostrar también aquí. Jeremías 23, 3 y 4. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas, ¿qué? Pastores, que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. De esta forma, el Señor estaba dando esta gran responsabilidad a Pedro de pastorear la iglesia naciente. Hermanos, la idea de tener pastores en las iglesias no fue una invención humana. La idea de la iglesia no fue el que un hombre se le
ocurrió inventar una religión y de ahí surgieron varias. No, es Cristo quien ha establecido su iglesia. Y Pedro fue escogido como el líder de esa iglesia. Pero tenga presente que Pedro no recibió un rango que le elevara sobre los demás, ¿verdad? Recibió ¿qué? Un oficio de cuidar, de alimentar, de proveer ese cuidado pastoral al rebaño del Señor. Ahora escuche la cita del comentarista Bruce Miles. Seguir a Jesús y amar a Jesús significa ¿qué? Aceptar la responsabilidad por el pueblo de Jesús, una verdad que necesita rehabilitación en el momento actual. El compromiso con Cristo implica que el compromiso con la iglesia de Cristo. Y a ese lo dejo para que vaya tratando de meditar en eso. Ahora entonces, aquí vemos la primera marca de una vida restaurada por Cristo. El amor que profesa por Cristo se verá reflejado en un compromiso de servicio a la iglesia. Si bien no todos son llamados al pastorado, pero sí todos los creyentes son llamados a servir al Señor. Pero debe estar seguro que cuando usted sirva al Señor, su motivación sea el amor a Cristo, no una obligación. Ningún creyente debe servir por obligación, sino en base al amor a su Señor, a su Salvador. Es decir, si usted, por ejemplo, le toca cuidar a los niños, su motivación principal no es cuidarlos porque a usted le encantan los niños. Eso es bueno, pero su motivación principal es que lo va a hacer por amor a Cristo, al Señor. Si usted sirve preparando los elementos de la comunión, no lo hace por obligación, sino lo hace de buena gana. No porque le encanta ser útil, pero lo hace en primera instancia porque ama al Señor y por lo tanto ama servir a los hermanos. Así que, hermanos, vayan meditando si usted está sirviendo al Señor, y el servicio del Señor no se limita a lo que hacemos aquí. Amén. Amén. Un verdadero discípulo creyente nunca debería afirmar: yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero con la iglesia no quiero nada que ver. Y eso solamente refleja que la persona no ha entendido que el amor que profesamos a Cristo se ve reflejado en el cuidado, en el servicio a los creyentes que forman parte de la iglesia. Cada quien tiene su propio carácter, ¿verdad? Y ya vemos unos más difíciles que otros, pero aún así debemos servir a la iglesia, no porque todos me caen bien, sino porque ¿qué? Amamos a Cristo. El ser útiles a los demás, trabajar para el Señor, entonces es la prueba del amor que profesamos tener. De nuevo, si usted dice: yo amo a Cristo, pero a la iglesia no, entonces ese amor usted sabe que es vano, no son más que palabras. La pregunta que le hace el Señor a usted entonces es la misma que a Pedro: ¿me amas? ¿Ama usted al Señor? Y si usted responde de una manera afirmativa, ¿cuál es el fundamento de su amor? ¿Dónde está descansando su afirmación? ¿En unas palabras sin fundamento? ¿En un emocionalismo cuando usted viene y alaba al Señor, pero sale y desaparece? Si usted tiene un amor real, aun y cuando sea imperfecto, su amor se verá demostrado en un compromiso firme de amar y de servir a su familia espiritual, que es la iglesia. Y hermanos varones, la semana pasada les decía que como padre, como esposo, usted sí es el pastor de su casa y debe pastorear, por lo tanto, el corazón de sus hijos, debe pastorear el corazón de su esposa. Y es allí en primera instancia donde se verá reflejado su amor al Señor. Ahora,
Enseguida de la restauración y de la reconstrucción de Pedro, el Señor le hace aparentemente una sombría predicción. Ahí la puede ver en el versículo 18, estamos en el capítulo 21, que comienza con una exclamación que sonaba familiar para Pedro. De cierto te digo. Estas mismas palabras Pedro las había escuchado ¿cuándo? Antes de que negara al Señor, ¿verdad? ¿Qué le había dicho el Señor? De cierto te digo, Pedro, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así que Pedro aprendió que tal exclamación no contenía simplemente una probabilidad, sino que era una verdad solemne. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. A primera vista parece una predicción un poco confusa, pero Juan nos aclara en el siguiente versículo, en el 19, que con estas palabras el Señor le estaba dando a entender a Pedro con qué clase de muerte había de glorificar a Dios. Le pregunta a usted, ¿le parecen estas palabras alentadoras? No. No mucho, ¿verdad? Por lo menos Pedro sabía que llegaría a la vejez. Pero no es en realidad en eso que esta predicción le inspiraba a Pedro seguridad, confianza y gozo, sino en el hecho que aunque su muerte sería una muerte trágica, porque de acuerdo a varios eruditos, esa frase que usted ve, extenderás tus manos, está haciendo referencia a ¿qué? A una muerte por crucifixión. Pero a pesar de eso, aún así, él no volvería a negar al Señor. Pedro, una vez dijiste que querías dar tu vida por mí. Tendrás esa dicha, Pedro. Y con esa muerte iba a glorificar a Dios hasta su último suspiro. Y si entonces Pedro se enfocaba en esta verdad, sí representaba un consuelo para él, un aliento para él. Yo sé que ya no voy a volver a negar al Señor, pero ya no en base a mi valor, sino en base a la seguridad de las palabras de Cristo. Y ahí es donde debe estar también nuestra seguridad, en las palabras de Cristo. ¿Qué dice en Filipenses 1:6? Estando convencido de esto, persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si el Señor ha comenzado la obra en usted, el Señor la ha de ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Caerá usted de su gracia? ¿Caerá usted de su gracia? No, nunca. ¿Puede caer en pecado? Sí. Pero nunca caerá de su gracia. Amén. Amén. Pedro entonces entendió que amar y servir al Señor no significaba una vida sobre miel y hojuelas. No significaba una vida de bienestar y prosperidad como prometen muchos falsos maestros hoy en día. Pero más bien significa vivir una vida de sufrimiento y sacrificio. Jesús había dibujado ante Pedro el sufrimiento, la muerte y la cruz que le esperaba. Y no era para que entonces Pedro comenzara a dar brincos de alegría al saber esto. ¿Por qué? Porque no hay quien disfrute el sufrimiento o el dolor físico. Y el Señor entiende esto. Por esto le dijo, te ceñirá otro y te llevará ¿a dónde? A donde no quieras. O sea, Pedro no iba a decir, ¿alguien quiere ser crucificado? Yo. No. Pero aun cuando él no quisiera sufrir o morir de esta manera, él sí estaba dispuesto a dar su vida por amor a Cristo. Y aún estar gozoso de padecer por el nombre
de Cristo. Y esto es lo que vemos en Hechos 5:41. Después de que junto con Juan fueron azotados y amenazados por el concilio judío, vea lo que dice. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio como gozosos de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Ahora escuche las palabras de 1 Pedro 14 al 16, perdón. Bienaventurados, dichosos ustedes, cuando sean, ¿qué? Insultados por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué? Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Es una confirmación. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero tampoco tenga ninguna vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Glorifique a Dios. Así entonces, el historiador Eusebio describe que de acuerdo a la tradición eclesiástica, Pedro murió crucificado bajo el emperador Nerón alrededor del año 67-68 después de Cristo. Pero recuerda qué es lo que pidió Pedro: que lo crucificaran boca abajo, porque no se consideraba digno de morir como el Señor. De hecho, Pedro tuvo que atestiguar la muerte, el martirio de su esposa antes de su propia muerte. Hermanos, el precio por seguir al Señor es alto, es muy alto. ¿Y eso está en la palabra también? No, eso es una tradición eclesiástica, no está en la Escritura. Entonces, aquí vemos la segunda marca de una vida restaurada por Cristo, de un discípulo de Cristo, y es esta: está dispuesto a sufrir por Cristo y glorificarle hasta en su muerte. ¿Está dispuesto a qué? A sufrir por Cristo y a glorificarle hasta en su muerte. Mire, quizá a usted no le toque morir como mártir. Yo sé que usted no levantaría la mano, ¿verdad? No. Pero sin duda, usted ha de sufrir. ¿Y sabe qué? Un día ha de morir. Como vimos, el sufrimiento y la muerte es algo a lo que de forma natural nos resistimos. No nos gusta, pero sin duda será más fácil atravesar a través de este valle cuando entendemos lo que ha sucedido en nuestro interior al momento que creemos en Cristo. Hemos muerto con Cristo. Y esto lo vemos representado cuando usted se bautiza, ¿verdad? Es una representación de lo que sucede en su corazón. Cuando usted es sumergido bajo las aguas, está representando que usted está, ¿qué? Siendo sepultado con Cristo, muerto con Cristo. Y cuando emerge del agua, entonces, ¿qué representa? Que está resucitando para una nueva vida. Usted ya está muerto. Usted ya está muerto. Y si usted entiende eso, ¿qué entonces podrá perder cuando muera físicamente? Nada. Pero sí puede ganar todo. ¿Qué decía Pedro? Porque para mí el vivir es, bien Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Y en Colosenses 3, 2-3 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién le puede hacer daño ahí? Nadie. Nadie le puede separar del amor de Dios. Ni una muerte tortuosa, no, nada. Así que, hermanos, si es que amamos y servimos a Cristo y a su iglesia, debemos entonces estar preparados ¿para qué? Para sufrir y morir. De esta manera glorificamos a Dios. ¿Cómo? Soportando pacientemente el sufrimiento, con gozo. No estamos levantando nuestro puño con Dios y diciéndole: ¿por qué? Ahora,
Si podemos llegar a preguntar por qué, eso, y Dios lo entiende. No es que cuando preguntamos, Señor, ¿por qué sucedió esto? Dios nos suelta una bofetada, ¿verdad? No, Dios entiende. Pero en el sufrimiento, esa no es nuestra actitud permanente. Amén. Nuestra actitud ha de cambiar en confianza. Amén. A Dios. Señor, si tú estás permitiendo este sufrimiento, yo sé y confío que tu palabra es verdad, que has prometido que todo cuanto me acontezca, lo has de usar para mi bien y para tu gloria. Y recuerden, hermanos, que eso no significa que nuestras circunstancias van a cambiar conforme a nosotros queremos, ¿verdad? Pero Dios las sigue usando para nuestro bien, para santificarnos, para formar la imagen de su Hijo en nosotros. Entonces, debemos descansar en ese propósito siempre bueno del Señor, en el cumplimiento que Él tiene para nuestra vida y para su gloria, como les decía. Nos gozamos en esa esperanza de la vida eterna que hay en nosotros y reposamos en las promesas de Dios. Amén. Aún en nuestro lecho de muerte, podemos dar testimonio del consuelo que el Evangelio nos brinda y del gozo en la certeza de que el Evangelio nos ha de llevar a la presencia de Dios por la gracia de nuestro Señor. ¿Está usted dispuesto a sufrir, a glorificar a Cristo hasta el punto de la muerte? Solo recuerde esto. No es que Jesús esté requiriendo una demostración personal de su gran valor, que supere a los demás y que entonces gane su aprobación, como Pedro lo había pensado antes de negarle. El Señor va a ver que yo no le voy a negar. El Señor se va a dar cuenta. Yo estoy aquí, ya, en el patio. Miren, ¿dónde están los demás? Ahí está Juan, pero los demás. Pero que cuando le preguntan, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Ahí ya se encogió, ¿verdad? Entonces, no se trata de nuestra propia capacidad, pero sí requiere entonces de una dependencia total en el amor y poder de Cristo. Es ahí donde usted debe permanecer, en una dependencia total en el amor y poder de Cristo, quien nunca le ha de soltar de su mano. No hay nadie que le pueda separar de su mano, de su amor. Veamos ahora el mandamiento que Pedro recibe al final del versículo 19. Y dicho esto, el Señor añadió, sígueme. Y aquí al parecer el Señor, recuerde que estaban alrededor del fuego, habían terminado de desayunar y ya habían pronunciado estas palabras, estas preguntas hacia Pedro. Y aquí el Señor parece entonces que se levanta, se pone de pie y se pone en marcha. Y entonces es cuando le dice, Pedro, sígueme. Y Pedro entonces le comienza a seguir. Y quizá Pedro va un paso atrás o quizá va a la par. La impresión que da el pasaje es que no habían dado muchos pasos cuando Pedro, ¿qué hace? Va caminando y de repente se voltea. Y esa palabra griega que la Reina Valera traduce como volviéndose, significa regresar a un punto donde uno ha estado antes. Regresar a o volver a. Tome entonces en cuenta que el mandamiento del Señor no fue, Pedro, echale un ojito alrededor. No. El Señor le dijo, sígueme. Y si el mandamiento fue claro, ¿por qué entonces Pedro se dio la vuelta? Lo que es evidente aquí es que un pensamiento curioso invadió su mente. Ahora, quizá fue una curiosidad ingenua o quizá fue una curiosidad malsana. No lo sabemos. Quizá un poco de ambas. Lo cierto es que ese pensamiento lo hizo girarse. Se dio cuenta que el discípulo a quien Jesús amaba le seguía.
Y usted sabe quién es él, ¿verdad? Juan. Iba también tras de ellos. Pedro entonces le pregunta al Señor, Señor, ¿qué de este? Y si usted tiene más de 2 hijos, quizás le ha pasado esto. Si, por ejemplo, yo le llamo la atención a uno de mis hijos o le disciplino por algo malo que hizo, y si él, su hermano también estuvo involucrado, ¿qué cree que me va a decir? Papi, él también, ¿qué con él? A mí ya me diste 2 nalgadas. ¿Y él? Entonces, lo que vemos aquí es que básicamente esta curiosidad de saber qué es lo que pasaría con Juan, que cuál sería su destino, afectuó su actuar. Y quizá entonces Pedro decía, ya me dijiste las buenas noticias a mí, ¿verdad? Y que voy a ser crucificado. Y él, ¿cuáles son las buenas noticias para él? ¿Cómo va a terminar él? Esa era básicamente la intención. Y lo entendemos así porque la respuesta de Jesús es más bien como un reproche. Ahí en el versículo 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras palabras, Pedro, eso no te incumbe a ti. No es asunto tuyo, Pedro. Ahora, Juan nos dice en el versículo 23 que las palabras del Señor se malinterpretaron y entonces empezó a correr un rumor diciendo que Juan no moriría. Y Juan va a aclarar ese malentendido, afirmando que no es lo que realmente dijo el Señor. Más bien el Señor dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Pero lo que sí no daba ningún malentendido para Pedro fue que nuevamente recibió este mandamiento. El Señor tuvo que hacer nuevamente este énfasis. Sígueme tú, Pedro, ocúpate de lo que yo te he pedido a ti. Sígueme tú, no te distraigas, no te compares con los demás. Pedro, tu enfoque debe permanecer en mí antes que en los demás. Tus ojos deben de estar puestos en mí y seguir el mandamiento que te he dado sin distracciones. Así que esta es la tercera marca de una vida restaurada por Cristo. Aquel cuya vida ha sido restaurada por Cristo sigue los pasos de Cristo, en la capacidad que Él le ha dado y por el propósito que el Señor le ha asignado. Y ahí además puede añadir, y para su gloria. Ahora, hermanos, entonces, la tendencia de Pedro a distraerse y compararse con los demás es la misma que también está en nosotros, ¿verdad? Debemos admitir que nuestra naturaleza se inclina más por saber lo que acontece a los demás que por ocuparnos de lo nuestro. ¿Por qué cree que el Facebook tiene tanto éxito? Por cierto, que se me olvidó checarlo en la mañana. Hermanos, y realmente esto nos puede causar un poco de risa, pero la realidad es de que descuidamos nuestras propias vidas, nuestros propios corazones, porque nos distraemos fácilmente. Si ya le movemos aquí, con tantito que abrimos, ya nos distrae. Pero lo grave es que nos distraen los asuntos espirituales, ¿verdad? Y hermanos, aún el creyente más consagrado se distrae, porque es nuestra naturaleza. Nos distraemos. Pero aquí entonces lo que debemos tener cuidado es de los pensamientos que estamos dejando entrar a nuestra mente. ¿Cuáles son los pensamientos que le están distrayendo? ¿Cuáles son los pensamientos que le está dejando usted entrar a su mente? Porque esos pensamientos, ¿sabe qué?
no se van a quedar simplemente así. Esos pensamientos le llevan a actuar. Y entonces, si usted no rinde esos pensamientos, si no los lleva cautivos ante Cristo, entonces a quien va a seguir no es a Cristo, va a seguir sus propios deseos. Así que entonces, hermanos, tengamos cuidado, que nuestra prioridad sea entonces ocuparnos primeramente del cuidado de nuestra alma, obedeciendo a Cristo, dejando que el Espíritu Santo cumpla el propósito que de forma individual y particular el Señor nos ha dado. Cada quien, el Señor le ha dado un don distinto y un propósito distinto. No es el mismo para todos. Así que no debemos preocuparnos. A mí ya me tocó servir para la comunión. ¿Qué tal? Ajá. Y que ni lo mire, dice. Ajá. No, se lo van a poner a barrer. Entonces, lo que nosotros debemos enfocarnos es en lo que Dios demanda de nosotros, en servir a Cristo con todo nuestro corazón, y que nuestra prioridad entonces esté siempre motivada en el amor a nuestro Salvador. Porque, hermanos, si decimos servir al Señor, pero no está ese amor hacia el Señor, también entonces lo que hagamos será ¿qué? Vano. Será vano delante de Dios. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y, Señor, qué asombrosa es, porque, Señor, hay enseñanzas hermosas y aún también enseñanzas que nos duelen, Padre, porque nos vemos reflejados en ella. Vemos, Señor, la vida de Pedro, vemos el corazón de Pedro. Y, Señor, es como si viéramos también nuestra propia vida reflejada en él. Señor, somos testarudos. Pensamos, Padre, que nuestro valor está en lo que hacemos o en lo que decimos, pero nuestro valor, Señor, no está en nada de eso, sino en el valor que tú nos has dado por medio de ese amor que nos has demostrado en la cruz. Así que no hay nada en nosotros, Padre, que pueda agradarte a ti. Pero aún así, una vez, Padre, que tú nos has restaurado, que tú nos has perdonado, Señor, cuando te hemos fallado, estas marcas en nuestros corazones, en nuestras vidas, deben de manifestarse. Señor, si decimos que te amamos, entonces ayúdanos a ser útiles en tus manos, a servir a la iglesia, a servir a los demás. Y no necesariamente tiene que ser los domingos, pero ayúdanos, Señor, a servir en la forma en que tú nos llames a hacerlo, pero ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a estar dispuestos a dar nuestra vida por ti si es necesario. Señor, nosotros rehuimos al sufrimiento, no nos gusta el dolor. Y, Señor, si aún tú nos llamaras a sufrir una muerte tortuosa, como mártires, Señor, para nosotros sería difícil escuchar esas palabras. Pero así como Pedro hizo, Señor, ayúdanos a enfocarnos en tu fidelidad, en tus promesas, en tu poder, porque es por medio de tu poder que nosotros prevalecemos, que permaneceremos. No, Señor, por una demostración individual de nuestro gran valor o nuestro gran amor hacia ti. Y, Señor, también es cierto que muchas veces en nuestra devoción hacia ti, al seguirte, nos distraemos fácilmente.
Señor, aún dejamos la lectura de tu palabra, la meditación de tu palabra. Dejamos, Señor, el orar hacia ti. Dejamos, Señor, el memorizar tu palabra o las cosas, Padre, que tú nos mandas a hacer, porque estamos, Señor, ocupados en los asuntos de los demás, en la vida de los demás. Pero ayúdanos, Señor, a ocuparnos, que eso cambie en nuestra vida. Cámbialo, Señor, para que nosotros podamos enfocarnos en nosotros, en lo que tú demandas de nosotros, para glorificarte, para que otros, Señor, también puedan ver ese testimonio en nosotros, pero no para que nosotros recibamos la gloria, sino para que ellos se den cuenta de que sí tú eres real y de que sí tú puedes transformar nuestra vida. Y que esa transformación y que ese servicio siempre, Señor, esté arraigado, motivado en el amor hacia ti, hacia tu Hijo. Es lo que pedimos, Padre, en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.